¿Cuál era mi mayor miedo de niño? Creo que en realidad el mayor miedo de niño que he tenido se relaciona con mis papás. Y es que, honestamente, a lo que más miedo le tenía era a que ellos me faltaran, que les pasara algo. De hecho, siempre cuando rezaban las noches, pedía que ellos fueran eternos, ¿sabes? Que nunca les pasara nada. Entonces, para mí siempre fue un gran miedo el que ellos me hicieran falta. De hecho, creo que todavía en la actualidad ese es uno de los más grandes miedos que puedo llegar a tener y sentir, porque pues en realidad son las personas que siempre han estado conmigo, quienes siempre me han apoyado, y sí, me da miedo perderlos a ellos. Sapienza. Mi mayor miedo cuando era niña era, primero, quedarme sola en casa. Segundo, que se fuera de luz. Porque cuando se iba la luz y estaba sola, esa sensación primero de no ver nada porque estaba todo oscuro y luego de sentirme sola en ese momento, sí me daba mucho miedo que hasta gritaba. El mayor miedo es que me pase algo malo en un accidente, donde pueda perder la vida y dejar solos en ese momento a mis hijos. Sapienza. Creo que uno de mis mayores miedos era estar sola, quedarme sin mis hermanos, sin mis papás, que a mis abuelos les pasara algo, que a mi tía le pasara algo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Sapienza. Yo soy Lucy Medina y hoy estoy muy feliz, emocionada, porque tengo una invitada maravillosa que es una mujer que es coach personal, ayuda a las personas a encontrar claridad, confianza y conexión con su propósito a través de un proceso profundo de autoconocimiento en el que persigue no solo solucionar, sino entender de dónde viene el origen. Amparo Millán, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Lucy, por invitarme. Estoy muy contenta de estar contigo y con tus oyentes y bueno, espero que la gente reciba pues mucha información valiosa en este ratito que nos dedica, así que mil gracias para empezar a todos los que nos escuchan y nos dedican su tiempo. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Te he de decir que efectivamente estaba muy nerviosa de que aceptaras. Yo te conocí a través de tus escritos, gracias precisamente a un programa que escuché y me interesó bastante. Entonces conocí ahora sí que tu página, leyendo tus escritos, la verdad es que tuve mucha conexión y a pesar de que no nos conocemos en persona, el poder identificarnos con otras personas a través de otras partes del mundo es sumamente valioso. Así es, qué bonito, ¿no? Que podamos estar hablando hoy juntas después de seguirme un tiempo. Yo te seguiré también a partir de ahora, Lucy, seguiré tus pasos. Y bueno, para entrar de lleno al tema de hoy, sabemos que el miedo es un sentimiento que atraviesa por varias mezclas de varios sentimientos encontrados, desde la angustia, la desesperación, la ansiedad y un montón de cosas que sentimos, y es importante identificar de dónde viene. Para ti, Amparo, ¿qué es el miedo? Mira, me gusta que empecemos así de lleno, ¿no? Yo soy también así de las que empieza a matar, como se dice, ¿no? A ver, el miedo es una emoción que, como todas las emociones, tiene su mensaje, que es ten cuidado, básicamente. Es una emoción que está bien, que nos invita a estar precavidos. A veces, si sentimos miedo en un momento puntual y se desencadena todo este flujo hormonal de que las glándulas suprarrenales secretan adrenalina, cortisol, todo esto es para prepararnos para la huida. O sea que el miedo es una emoción útil, tiene una base biológica absolutamente bien pensada, que es ponte en alerta porque a lo mejor tienes que correr o tienes que luchar o tienes que esconderte, pero siempre en un estado de máxima atención. O sea que desde un punto de vista el miedo no es malo, ¿no? El miedo, incluso fíjate, si tú por ejemplo tienes miedo de hacer una presentación en público, un miedo razonable está bien porque significa que te tomas eso en serio y que te vas a preparar y que vas a intentar estar lo más atenta posible a posibles imprevistos. El tema del miedo, claro, hasta aquí digamos que es un miedo razonable y es un miedo que nos ayuda a crecer. Lo que nos ocurre al 95% de nosotros es que junto al miedo razonable ante una situación, que puede ser un nuevo trabajo, puede ser una cita con una persona que no conocemos, puede ser un viaje a un país muy diferente,
junto con ese miedo normal se nos viene encima un miedo absolutamente descomunal, irracional y que nos paraliza y que además nos dice ya mensajes muy catastróficos. No vas a poder, te va a ir fatal, eso es muy peligroso, estate quieto. Entonces, claro, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? ¿Cómo yo puedo separar y trabajar con un miedo que simplemente me invita a ser precavido y a mejorar, con este miedo oscuro, difuso, que lo que me invita es a no hacer nada y a pasarlo mal y a sufrir? Y no sé si tu pregunta ahora va a ser, Lucy, ¿de dónde viene este miedo tan descomunal y tan irracional? El miedo es algo natural, ¿no? Y todos lo hemos sentido en algún momento. Yo te he de contar que a mí me daba miedo estar frente a los micrófonos y de una experiencia súper importante que llegó a mi vida hizo que este miedo que sentía me diera cuenta que era algo que quería hacer, ¿no? Y tenía que atreverme a hacerlo para poder expresarme, para que mi voz también fuera escuchada, porque el miedo es natural y todos en algún momento lo hemos sentido y no es algo malo, ¿no? Sino sí genera angustia, pero también nos invita a atrevernos a hacer algo. Mira, hay una frase muy bonita que yo leí hace años, pero la tengo muy presente, que dice algo así como: todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo. Es muy chula, ¿no? Porque con tu ejemplo se ve muy claro. Yo tenía muchísimo miedo de hacer un podcast, de estar con un micrófono, pero en el fondo es lo que quería. O sea, yo quería expresarme, quería tener la experiencia de entrevistar, de compartir, de tener mi canal, de tener comentarios. Entonces es muy curioso cómo a veces lo que nos da más miedo es también lo que queremos. Y claro, aquí también un poco recordando lo que hablábamos antes, el tema es que muchas veces hay personas que sienten tanto miedo a algo que no les basta el consejo este de atrévete, porque es como, vale, si yo me quiero atrever, pero no tengo ni idea de cómo, tengo mucho miedo. Entonces aquí, bueno, sirve mucho también identificar qué parcela de ese miedo tiene una base real que tú puedes trabajar y qué parcela es irreal y quitarle poder. Por ejemplo, en tu caso, o a las personas que quieran expresarse mediante un podcast o mediante un canal de YouTube o escribiendo en un blog o en Instagram, es pensar, a ver, realmente, ¿qué es lo peor que me puede pasar? O sea, porque de verdad no estamos hablando de tengo miedo de conducir un camión cargado de gasolina y no tengo ni carnet de conducir, ¿vale? Ese miedo no lo puedes superar, atrévete, no, mejor que no te atrevas porque realmente te advierte el miedo de que esto es mucho para ti. Pero cuando uno piensa en esto, ¿no? En hablar en público, no deja de ser curioso decir, pero ¿por qué me da tanto miedo? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que alguien me diga lo haces mal? ¿Y eso qué es? ¿Un peligro de muerte? Claro, hay un niño dentro de nosotros que lo vive así, pero sirve mucho empezar a hacerse estas preguntas, ¿no? ¿Y por qué me da tanto miedo? ¿Eso que los demás piensen que lo que algo no vale la pena? O a veces me puede dar miedo que yo haga un capítulo en YouTube y nadie lo escuche y entonces yo piense que no valgo. Entonces, bueno, yo doy este primer tip, ¿no? Para la gente que le dé mucho miedo a algo es, piensa qué es lo peor que puede pasar y realmente mira si las consecuencias de eso tan malo que puede pasar son tan terribles. Porque en casi todos los casos son consecuencias que no amenazan nuestra vida, ni nuestra integridad, ni nuestro sueldo, ni nada parecido. Definitivamente. Pero a veces, ¿cómo el miedo puede llegarnos a afectar tanto a nuestra mente? Claro, esta es la pregunta, ¿no? Lo que hablábamos al inicio, ¿cómo es posible que una situación que es no peligrosa, como por ejemplo hablar en público, yo llegué a sentir esa angustia que a veces me enfermo y ni siquiera puedo hacerlo? Que esto le ha pasado a mucha gente. Claro, aquí tenemos que traer eso que comentaba ya al principio de dónde viene el miedo irracional. Y bueno, me voy a meter en el tema a fondo, sin contemplaciones. La verdad que ese miedo tan grande viene de la infancia y es un miedo infantil. Es decir, cuando algo que no tendría que ser tan terrible y sobre todo cuando yo tengo cosas preparadas me paraliza tanto, es porque ahí está sintiendo el niño o la niña herida que habita en mí. Definitivamente. Es decir, como poníamos el ejemplo antes, que yo sienta miedo de conducir un camión cargado de gasolina si no tengo carnet de conducir, es perfectamente lógico. Ahí no hay miedo infantil que valga, es un miedo dimensionado, como me gusta decir. Es un miedo acorde a los peligros reales de esa acción, que es que voy a volcar el camión y puedo incendiar la carretera y causar una catástrofe. Pero
Eso, ¿qué es lo peor que puede pasar en una exposición? Que lo haga mal y me tenga que ir, mi vida corre peligro, me van a meter en la cárcel, mi trabajo corre peligro, seguramente no, seguramente mi jefe no me despida aunque mi presentación no sea buena. Es más, cuando yo tengo miedo de algo me puedo preparar. Yo tengo miedo de hablar en público, voy a prepararme muy bien para que como mínimo haga algo aceptable. Pero repito, cuando yo incluso teniendo algo preparado, sin haber consecuencias graves, tengo mucho miedo, ahí, ¡pum!, se está colando, pues eso, el niño o la niña que fui. Y estoy entonces, a mi miedo actual, se suma el miedo que yo tenía de niña a que mamá me dejase de querer, el miedo que yo tenía de niño a la oscuridad, y yo lloraba y tenía pesadillas y nadie iba a mi cama porque tenía que aprender a dormir solo. Se suma el miedo que yo tenía de que los compañeritos me hicieran daño porque me sentía muy desvalido. Todos los miedos que nosotros hemos sentido de niños son terribles porque de niños somos indefensos, ¿no? O sea, para un niño pequeño, vamos a poner 8 años, ir al colegio y que los compañeros no me quieran es algo horrible porque es mi lugar de socialización principal. O sea, es como para mí ir a no tener ningún amigo en todo Ciudad Real, que es donde vivo. O sea, en ese caso el miedo es dimensionado. O, por ejemplo, yo siendo un niño pequeño que mido pues 1,20 m y que papá con 1,80 m me dé un grito y a lo mejor me amenace con pegarme, que igual no me pega. Eso es una situación bastante temible. O sea, imaginemos yo que a una persona que mide 1 metro más que yo me amenaza. O sea, cuando somos niños somos absolutamente vulnerables, somos muy sensibles y hay muchas cosas que nos dan miedo que los adultos a veces les quitamos importancia. Pero ponte en la piel de ese niño que se acaba, imagínate, de hacer pipí en el colegio delante de sus compañeros y se están riendo todos de él. Y la maestra tampoco encuentra palabras para consolarle. Ponte en ese lugar del ridículo. Entonces, claro, ahí, digamos, como ese miedo, es que ese miedo, fíjate, es enorme, pero es fundamentado, pues se me cuela en el presente cuando yo hago algo que me da miedo. Entonces, aquí, para las personas que se pregunten, vale, ¿y qué podemos hacer, no? Pues esto no es que haya una varita mágica, no hay un tip que yo lo aplico y ya dejo de tener miedo, sino que se trata de un trabajo de muchísima reflexión, de mucha introspección y de contactar realmente con el niño que fui, de revisar mi historia y, bueno, ver, o sea, entender de dónde viene ese miedo. Ya digo, esto es un proceso, pero como mínimo para las personas que nos escuchen hoy, yo quiero simplemente que piensen un poco en esta idea general. O sea, que digan, a ver, ¿puede ser que algo de mi miedo de hoy tenga que ver con el miedo del pasado? Y que piensen también, ¿y qué me daba miedo a mí siendo niño? Y que recuerden, ¿no? Y que se permitan recordar, ostras, es verdad, yo lo pasaba súper mal cuando mi mamá apagaba la luz y encima a veces si iba a la cama de mis padres me decían que no, que ni hablar. Entonces yo me tenía que quedar ahí durmiendo con ese miedo. Y yo, como digo, cuando uno tiene miedo siendo niño, hablamos de miedo que duran días y duran semanas. Y definitivamente ahorita que mencionas esto de ser niños, del miedo que sentimos, yo lo veo mucho con mi sobrina, ¿no? O sea, tiene ya casi 7 años y el miedo de no irse a su cuarto, porque sus papás pues de pequeñita la tenían muy, ahora sí que muy con ellos, ¿no? Y ese miedo, esa angustia que ella siente al dormir sola en un cuarto que definitivamente está lleno de juguetes, grandote, pero fuera de sus papás, ¿cómo ayudarle a decirle no pasa nada? Estamos pues a una distancia muy pequeña, pero para que ella no sienta ese miedo. Mira, esto es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque, a ver, cuando uno siente miedo ya te pueden dar todos los motivos por los que no deberías sentir miedo, que la emoción sobrepasa a la razón, esos motivos. Como por ejemplo, en mi caso, voy a contar un caso personal, a mí me dan mucho miedo los perros, sobre todo cuando van sueltos, ¿no? Si el amo lo lleva en la correa, pero yo algunas veces voy a pasear por una zona que está un poquito en las afueras y yo me aterro de ver un perro sin correa y pienso que me va a morder. Y ya puedo yo decirme no pasa nada, o el dueño que no pasa nada, que yo digo, vale, no pasa nada hasta que pasa. Y es verdad que alguna vez me he llevado un susto con razón, porque el perro me ha venido ahí de muy malos modos ladrando, ¿no? Y yo digo, verás que al final mi miedo tenía razón. Entonces, yo creo que tenemos que entender que cuando alguien tiene miedo de algo, la mejor forma de ayudar en lo posible es responder a la necesidad de esa persona. Y si esta niña pequeña
está en un estado alterado, porque a ver, también tenemos que entender una cosa, la noche es el momento más vulnerable para todo, y esto nos pasa a los adultos. Tú puedes durante el día estar más o menos bien, que si tienes una preocupación o tienes una tristeza, la noche te desvelas, o no puedes dormir, o tienes pesadillas. O sea, yo esto es una cosa que ¿no? Desde muy jovencita me di cuenta, o sea, la noche es el momento crítico, pero para nosotros, para los animales, es un momento muy especial, sobre todo cuando va avanzando la madrugada. Por eso, ya digo, una persona que tiene un cierto estado de ánimo decaído, por la noche está fatal y cuando amanece es como que otra vez volvemos a remontar. Entonces, si esta niña tiene, ya digo, puede ser que el miedo que tiene ya la noche sea simplemente por una cosa de oscuridad normal y se le pasará cuando crezca, o puede ser porque durante el día pues haya estado acumulando pequeñas ansiedades que uno tiene a los 7 años, pequeños miedos, y por la noche todo eso simplemente se manifieste. Entonces, ¿cómo ayudar a esa niña? Para mí, y yo sé que es una opción que mucha gente no compartirá, estando con esa niña. ¿Tienes miedo? Ya está. ¿Qué quieres que haga? ¿Me quedo contigo un rato hasta que te duermas? Me quedo contigo un rato hasta que te duermas. ¿Te dejo una luz encendida? Te dejo una luz encendida. ¿Necesitas que yo ponga tu cama aquí al lado de tu habitación y duerma contigo un rato? Porque es que no hay, o sea, un miedo irracional no hay forma de calmarlo que no sea con la compañía y dejando que este proceso ocurra solo. O sea, porque cuando alguien tiene miedo a cualquier cosa y te dan todos los motivos, no, pero tú no te preocupes de hablar en público si no pasa nada, cuando el miedo es muy irracional es como, vale, pues quédate conmigo. Entonces yo sobre todo cuando hablamos de niños, cualquier cosa que les dé miedo, vamos a hacerlo con ellos. Mira, muchas veces los niños dicen, se quieren acercar, tú los ves a un grupito de niños que no conocen que están en la plaza, ¿no? Y tú ves que se quieren acercar, pero que les da vergüenza, que les da miedo, que temen si les rechazan, lógicamente. Si tú al niño le dices, oye, ¿quieres que vaya contigo? Te va a decir que sí, se va a sentir seguro y no le va a dar miedo. O sea, es tan fácil, ¿no? ¿Cómo le quito el miedo a mi hijo? Acompañarlo. Yo tengo un niño pequeño y muchas veces yo veo que quiere hablar con niños y me dice, ¿me acompañas? Me lo dice él. Y yo le acompaño, estoy ahí un rato. Y cuando ya veo que él se siente seguro, yo me retiro y ya está. Y no hay más charla, no hay más teoría, no hay dinámica. Es tan sencillo como eso. Y ya te digo, igual yo pienso incluso en adultos, ¿no? Yo también he pasado por etapas, no sé muy bien por qué, en que me ha dado un poco más de miedo la oscuridad. Me ha dado un poco de miedo pensar todo este tema de espíritus, de fantasmas. Yo decía, madre mía, como yo estoy aquí ahora en mi cama y tenga una aparición. Y curiosamente cuando empecé yo estuve en una residencia universitaria que dormía con otra persona, nunca tuve miedo. Yo decía, hay que ver, si yo duermo con alguien no tengo miedo. Cuando duermo con mi marido nunca tengo miedo. O sea, a veces es tan sencillo como que te acompañe alguien y ya está. Considero que sí, ¿no? Como adultos, dependiendo de cómo vamos creciendo, lo que nos han enseñado, como tú comentas, yo en mi caso, pues estaba muy acostumbrada a dormir con mis hermanos. Y desde pequeña hasta poco que se casó mi hermana hace 8 años más o menos, que sentí ese vacío, ¿no? De, sí, ya no está al lado alguien, ¿no? Que todo el tiempo nos la pasamos perdona que te peleando. Interrumpa, Lucy. Ajá. ¿A que no tenías miedo a la noche tú de niña? No. Me encantaba la noche. Claro, tenemos que preguntarnos hasta qué punto no estamos queriendo imponer a los niños y a nosotros comportamientos que son antinaturales. Desde el inicio de la civilización las personas han dormido en tribu. Uno tiene interiorizado a un nivel instintivo profundo que dormir solo es peligroso, porque lo es. Y más siendo niño. O sea, un niño de 7 años sabe que si duerme solo en un poblado, le van a atacar. Necesita alguien que le defienda. Entonces, a veces no hacemos teorías y que queremos implantar un modo de vida que es literalmente antihumano. Entonces tú lo has dicho, me encantaba la noche. ¿Por qué? Porque estabas con tus hermanos y a ti ni se te pasa por la cabeza que la noche es un momento terrible porque te sientes acompañada. Entonces, bueno, también, ¿sabes qué pasa? Que este tipo de debates a veces son incómodos porque nos obliga a replantearnos todo. O sea, es más cómodo que alguien nos diga, pues mira, si tu hija tiene miedo, pim, le cuentas un cuento, le das una pastilla, no sé qué. Pero igual es que tenemos que cambiar radicalmente nuestro modo de vida y nuestro concepto de lo que es bueno y de lo que aspirar. A lo mejor la aspiración no es no tener nunca miedo y acostumbrarnos a congelar nuestras emociones. Igual la aspiración es, voy a generar más vínculos, voy a generar
una vida más alineada con lo que el ser humano es. Claro, estos son cambios ya muy profundos. Se puede superar un miedo porque, bueno, como adultos creo que a veces el mayor miedo es a lo mejor en una relación, el miedo a morir, muchas situaciones que nos genera el miedo a perder el trabajo, que es lo que pues nos ayuda a mantenernos firmes, ¿no? Mira, por supuesto que se puede trabajar con los miedos, eso por descontado. Ahí tampoco te sé decir si podemos eliminar completamente de raíz todos los miedos. No sé, no tengo esa mentalidad tan optimista, ¿no? Pero claro, por supuesto. De hecho, mira, tú eres un ejemplo. A ti te daba miedo el micrófono y estás entrevistándome a mí. Y esto luego va a salir y lo va a ver la gente. Lo va a ver tu público, lo va a ver el mío, lo van a comentar, habrá quien le guste, habrá quien no. Entonces, una forma de superar aquellos miedos que nosotros nos sintamos que nos pueden es actuando poco a poco. ¿No? Porque yo pienso que me da mucho, tengo ganas, imaginemos a alguien, tengo ganas de hacer un canal de YouTube contando temas de costura, que a mí me gusta mucho coser, incluso me gustaría pues subir patrones a internet, pero me da mucho miedo. Bueno, voy a empezar poquito a poco. Venga, voy a hacer un vídeo ahí de 1 minuto, otro vídeo de 2 minutos. Primero no se lo voy a enseñar a nadie. Luego ya cuando tenga 20 vídeos y me sienta mejor, los borro los 20 primeros y lo enseño a alguien los que están un poquito mejor. Esto es un recurso que funciona muy bien, ¿eh? Para temas creativos, si tú quieres compartir pero te da miedo, créate un blog, canal, cuenta de Instagram anónimo, empiezas a poner cosas y cuando ya veas que tienes un poco de soltura y no está tan mal, ahí invitas a la gente que conoces y vas a invitar. Entonces, claro, una de las formas de vencer el miedo es ir paso a paso. Otra de las formas, con ayuda. Es decir, que alguien te ayude y te vaya dando consejos en eso. Mira, una cosa muy curiosa. Yo recuerdo también cuando era niña que a mí me daba pavor nadar. Yo iba a clases de natación y había un momento en el que la forma de enseñar a los niños a nadar, no sé si allá en México, ¿no? Pero aquí en España en los 80 doy fe que era así. Era, tirabas al niño a la piscina, ¿no? Él se hundía, claro, como podía salía y un poco así con ese impacto tú ayudabas al niño a aprender a nadar. Claro, a mí que eso me daba miedo. Yo cuando veía que el niño delante de mí lo tiraban a la piscina, yo me morí. Luego llegó mi turno, me tiraron, bueno, pues ahí salí y aprendí a nadar. O sea, vale, digamos que en mi caso funcionó, pero yo todavía recuerdo esas mañanas que iba a la piscina de pensar, Dios mío, no quiero ir. Y digo, ¿realmente hace falta tanto sufrimiento innecesario? En plan, boom, pone a alguien en contacto con el miedo de golpe. Se puede hacer de forma más amable, ¿no? Que creo que es como se hace ahora, pues poco a poco. Vas metiendo los pies, vas metiendo los brazos, te sueltan 1 minuto y te cogen, luego te sueltan un ratito más y si te vas a ahogar te cogen también. Y con ayuda, muchos miedos se van superando con este enfoque amable. Entonces, a veces simplemente necesitamos ayuda. Y mira, también hay un tipo especial de miedos que son los que tienen que ver con nuestro desempeño a la hora de dar una charla en público, a la hora de escribir un libro, a la hora de presentar una tesis doctoral. O sea, yo lo que tengo miedo es de hacerlo mal. Bueno, pues ahí funciona mucho y muy bien el prepararme a conciencia. Ahora está muy de moda eso del síndrome del impostor. Vamos a ver, que se supone que tú nunca te sientes suficientemente preparado para algo. A ver, eso es una cosa. Y otra es que tú creas que por haber hecho, yo qué sé, un curso de 20 horas o tener un talento innato ya estés capacitado para hacer algo grande. A veces el síndrome del impostor lo que te dice sabiamente es prepárate. Vale, ¿quieres escribir un libro sobre, yo qué sé, la arqueología en tu ciudad natal? Ay, es que tengo miedo. Es que a lo mejor tienes miedo porque no estás suficientemente preparado. Prepárate, haz una investigación rigurosa, pide a alguien que te lo revise, estudia. Yo siempre digo que para hacer una clase en público, la mejor forma de ir tranquilo es prepáratela súper bien, de modo que sepas que con mínimo el 5, el hacerlo bien, te lo llevas. Y luego ya la espontaneidad, la maestría, eso ya depende un poco más de cómo te pille el momento, de lo sembrado que estés. Pero yo siempre lo digo, cualquier persona que tiene un conocimiento y se prepara a conciencia, nunca lo va a poder hacer mal, jamás. Lo puedes hacer bueno, medianamente bien o excelente. Entonces ya digo, sobre todo la gente que tenga ese tipo de inquietud de quiero empezar un canal, quiero empezar a compartir mi creatividad, si te formas bien y te preparas, es muy difícil que lo hagas mal. Vamos, casi imposible que lo hagas. Definitivamente. Y bueno, todos estos tips, sugerencias que nos has comentado son realmente valiosas. Y bueno, ya para ir cerrando,
¿algún consejo, algo que les quieras compartir antes de despedirlo? Pues mira, dos, si me permite, que es un poco resumen de lo que hemos hablado. Sí. El primero, que realmente piensa en esta frase que yo he dicho antes de todo lo que realmente quieres está al otro lado del miedo. O sea, que nos esté escuchando lo piense y diga, si hay algo que te da mucho miedo pero a la vez mucha curiosidad, por favor, no lo dejes. Tiene que ser este tándem, ¿no? Te atrae pero te da miedo. A veces puede ser en relaciones amorosas. O sea, por un lado, me da muchísimo miedo sufrir más, porque considero que he sufrido mucho, no quiero que me rompan el corazón, pero luego es que lo deseo. Luego es que voy por la calle y veo a una pareja besándose y me muero de la envidia o digo, yo quiero algo así. Entonces yo digo, por favor, no dejes que tu miedo te paralice ante algo que tú quieres y que sabes que está en tu camino. Porque cuando algo lo queremos mucho y lo anhelamos, es porque instintivamente sabemos que está en nuestro destino. Entonces ahí búscate las estrategias que he dicho, no sé, profundiza más en cómo superar tus miedos, busca ayuda, hazlo poco a poco, haz terapia, lo que sea, pero por favor no dejes que el miedo te impida hacer algo que te mueres de ganas de hacer. Ese es el consejo número 1. Y el número 2, como a mí la verdad que estos temas de cómo nuestra infancia nos ha impactado en la vida de hoy me apasionan tanto, yo invito a todas las personas simplemente a quedarse con esta pregunta. ¿Qué me daba miedo de niño? ¿Qué me daba miedo de niña? Un poco a simplemente recordar y contactar con ese miedo de, claro, es que es lógico que yo... mira, voy a contar una anécdota y con esto acabamos, que es muy graciosa y muy ilustrativa. Yo recuerdo cuando a veces iba con mis padres en el coche, éramos 3 hermanas en ese momento y discutíamos, ¿no? Como la mayoría de los niños. Bueno, imagínate un viaje en coche largo, pues al final es que discutes con tus hermanos, no ves más que hacer. Yo me acuerdo que a veces mis padres nos decían, como no paréis, vamos a parar el coche y os vais a bajar aquí mismo. No sé si alguien más se siente identificado, ¿no? Claro, hubo una vez, yo recuerdo perfectamente siendo niña, que mi padre paró el coche en la carretera en el arcén y dijo, ya está, aquí os bajáis. Yo me acuerdo que en ese momento pensé que era verdad, o sea, que realmente mis padres nos iban a bajar, se iban a ir y nos iban a dejar ahí abandonadas. Muchas veces hacemos amenazas a los niños, que obviamente el adulto sabe que no lo va a hacer. Es una amenaza con un tono amenazante, pero de broma, pero el niño se la toma en serio. Entonces yo pongo esto como ejemplo y yo en ese momento, me acuerdo, empecé a llorar aterrorizada porque dije, que me quedo aquí en la carretera y mis padres se van. Entonces es eso, ¿no? Yo invito a la gente a contactar con esos sentimientos de niño y, ¿no? Cuando nos decían, como no te comas la ensalada, va a venir el señor del saco y te va a secuestrar. Estas cosas tan lindas que decimos a los niños. Entonces, bueno, contactar con esos miedos porque gran parte de nuestra ansiedad presente es del pasado. Así que simplemente recomiendo a los oyentes que hoy piensen 10 minutos en esto, que recuerden qué les daba miedo de niños y que para que sean más prudentes con los niños que tengan, sean sobrinos o sean hijos, que tengan cuidado porque la mente infantil es muy sensible, hay una imaginación muy poderosa y cosas que a los niños les decimos medio en broma, se lo pueden llegar a creer y podemos crearles ahí un miedo que luego tendrá consecuencias para el futuro. Así que bueno, ahí mis dos últimas palabras, mis 2 últimos consejos. Sí, pasa como cuando les decimos a los niños, duérmete ya, porque si no el foco te va a llevar, ¿no? Hombre, y el niño hombre, es que un niño piensa, sí, dice, no me lo puedo creer, o sea, que estoy aquí en mi casa y me va a llevar un señor desconocido a hacerme atrocidades por ahí. Es que es verdad, es muy fuerte. Y ya digo que yo esa escena la recuerdo porque mis padres para el coche dije, ya está, aquí me quedo abandonada. O sea, cuidado con lo que le decimos a los niños que son muy sensibles. Y bueno, Amparo, compártenos tus redes sociales para que también puedan empezar a conocer un poquito más de tu trabajo, de lo que haces. Bien, bueno, yo sobre todo dirijo a las personas a mi web, porque ahí tengo muchísimos artículos por si quieren curiosear. Mi web es www.puedoayudarte.es, es de España. Y luego en mi web hay un apartado que se llama Únete, que es el Club de los Sábados, que es mi newsletter gratuita, que la verdad que ahora estoy enviando sin una periodicidad. Hay veces que escribo todos los sábados, hay veces que pasa un mes como ahora, pero yo envío mucha información al correo de tipo artículos, envío también enlaces a mis podcasts, así que bueno, a las personas que les haya gustado esta entrevista les sugiero unirse al Club de los Sábados, www.puedoayudarte.es/únete, y luego en Instagram estoy como Soy Amparo Millán y en Facebook puedo ayudarte coaching.
Y esas son mis redes hasta ahora. TikTok no tengo ni creo que me haga, así que hasta ahí. De todas maneras, yo en la descripción ahí voy a poner tus datos para que no se les vaya ningún detalle. Ay, genial. Genial, te lo agradezco. Y bueno, Amparo, esta charla está muy amena. Nos has dejado con mucha inspiración para realmente darnos cuenta que el miedo no es malo, que podemos superarlos poco a poco y que también es importante darnos cuenta por qué lo sentimos. Atrevernos a hacer algo que nos da miedo es sumamente valioso cuando nos atrevemos a hacer y darnos cuenta que a través de ese miedo que nos condujo a algo podemos llegar a hacerlo, ¿no? También pues el miedo no es tan peligroso, siempre nos motiva a decir no vayas por la derecha, mejor vete por la izquierda, que también es algo sumamente importante, ¿no? O sea, nos ayuda muchas veces el tener miedo a decir no me voy por allá, mejor por acá, y que también nos puede ayudar en un momento de angustia, de peligro. Así es lo que decíamos de la parte útil del miedo, así que no hay que rechazar el miedo, hay simplemente que escucharlo y actuar en consecuencia sin que nos paralice. Definitivamente. Y bueno, este fue un episodio más de Sapienza. Yo soy Lucy Medina y esto fue Sapienza.